Si hoy, en este momento, no ahorita, en este momento, el Señor decidiera tomar tu vida y que enfrentaras cara a cara el juicio que Él va a hacer para cada ser humano. Si hoy te enfrentaras cara a cara con tu Creador y este fuera el criterio de evaluación que Él tendría para, como ese joven rico, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Si Él pusiera esto sobre ti, ¿cómo te verías? Y quiero que tomes un momento en silencio y mires esta lista. Acabamos de admitir que no cumplimos todos los estándares de Dios para poder ser aceptados por Él. Hoy vamos a estudiar cómo es que nosotros podemos ser justificados delante de Dios sin cumplir la ley de Dios. Eso suena como herejía, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos va a aceptar sin cumplir estos mandamientos? Hoy vamos a leer Romanos capítulo 3 y quiero que lo busques ahí en tu Biblia. Vamos a estar meditando en lo que se ha conocido como el corazón de la fe, el corazón del Evangelio. Porque de esta doctrina todo lo demás, toda la bondad y la misericordia y la gracia, la adopción, la santificación, la justificación, todo se desprende de esta primera doctrina que vamos a estudiar hoy. Por eso es muy importante. Vamos a estar estudiando la carta de Romanos, capítulo 3, y para tener un poco de contexto vamos a subirnos un poco más desde el versículo 19. Pero antes de esto, permítanme orar. Padre, yo sé que lo que vamos a hablar hoy es quizás algo muy familiar para nosotros. Yo sé que más de uno está diciendo, yo sé por dónde vas. Pero sabes, Señor, cuánto dolor me ha producido también ver que tampoco disfrutamos esta doctrina. Tú conoces quienes han estado esclavizados al pecado, quienes están aplastados por el peso de la culpa, quienes están enojados contigo por tus altas exigencias que no pueden cumplir. Tú sabes y conoces a quienes están batallando con la fe, con creerte a ti. Quiero pedirte por eso que tu Espíritu, Señor, nos guíe a la verdad, que nos ayude no solamente a conocer una doctrina, sino poder articularla, asimilarla y sobre todo disfrutarla en nuestro corazón. Trae tu libertad hoy, Jesús. Trae tu libertad, Espíritu de Dios. Tráenos tu libertad, esa que a veces la misma religión nos ha robado. Te lo ruego, Señor, llévanos a tu gozo en Cristo Jesús. Amén. Justificación por la fe. Vamos a leer entonces desde el versículo 19 en adelante. Bueno, Pablo ahí de contexto está articulando todo un argumento para llevar a entender tanto a los judíos como a los no judíos o gentiles que están fregados, que en últimas todos son pecadores. ¿Listo? Es lo que dice justamente los versículos arriba, del 18 hacia arriba. Vamos al versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado
en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, escuchen bien, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la cual dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esta misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Arranquemos entendiendo entonces cuál es el papel de la ley de Dios en la vida del ser humano. ¿Cuál es? Si ustedes ven en los versículos 19 hacia abajo, nos dice que ninguna persona podrá llegar a decirle a Dios, yo sí cumplí, sino que nadie es capaz de ser justificado por lo que la ley demanda, sino que esas exigencias de la ley logran algo poderosísimo en el corazón del ser humano, que es que se dé cuenta de su pecado. Antes cobramos conciencia de pecado. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces, especialmente dentro de las iglesias cristianas, hemos sido muy rápidos en querer traer transformación a la vida de una persona, señalándole lo malo y apuntándole a lo bueno. ¿Eso no le agrada a Dios? Esto sí le agrada a Dios. ¿Eso no le agrada a Dios? Esto sí le agrada a Dios. ¿Eso es pecado? Esto sí le agrada a Dios. Y creemos que de alguna manera la vida cristiana se va a poder producir con una serie de normas. Mis hermanos, la ley y las imposiciones solamente logran ayudarnos a entender nuestra incapacidad. Por eso te digo algo, si tú eres un papá, si estás discipulando a alguien, no esperes que la ley haga en la vida de una persona lo que solo la gracia de Dios puede hacer. La gente no cambia, nosotros no cambiamos porque se nos diga lo que es correcto. Así no sucede el cambio humano. La ley solamente hace que el ser humano entienda que está fregado. Pero Dios hace algo. Y aquí Pablo nos muestra que hay como otro camino. Recuerden, estamos en el juicio de Dios. Y ya de entrada se nos dijo que yo no puedo llegar y decirle con mi checklist a Dios y decirle, ve, pasé. Porque nadie es justificado de esa manera. Nadie cumple todo lo que Él exige. Entonces, ¿qué esperanza hay para nosotros? Y ahí es donde Pablo dice, hay otro camino. Un camino sin la mediación de la ley, en el cual se ha manifestado la justicia de Dios. No es una justicia que venga de mí mismo, sino que es algo que ahora viene es de Dios. Y dice que esta justificación es algo que Dios de antemano había planeado, porque hay algo que está testificado en la ley y los profetas.
que no es otra cosa que entender que desde el Antiguo Testamento se nos ha enseñado, se nos ha apuntado a que en últimas Dios es el único que puede justificar a un pecador. Vemos la historia de Abraham, que fue justificado por la fe, lo mismo que David, justificados a través de la fe, que es una justicia que Dios da. Pero ¿por qué eso es tan importante para nosotros? Porque los versículos nos dicen con claridad que todas las personas estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, si tú quieres saber cómo estás tú y cómo está toda la gente que está alrededor nuestro, por nuestra condición pecaminosa, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mejor dicho, nos tienen vetados. Nos vetaron para entrar y tener comunión con Dios. Sin embargo, Dios está entregando algo nuevo que había preparado de antemano, y es una justicia a través de su Hijo. Y viene en el versículo que nos muestra la palabra de la redención, que no es otra cosa sino que Dios está rescatando a pecadores a través del pago de un precio. A través del pago de un precio está rescatando a personas que estaban destinadas a ser condenadas por la ira de Dios. Las está rescatando para que ahora vengan a ser parte de su familia en Cristo. Mejor dicho, como dice Martín Lutero, esto es lo que se conoce como una justicia pasiva. La justicia pasiva se llama así porque no tenemos que trabajar por ella. No es una justicia que tú y yo podamos ganar, sino que es una justicia que recibimos, es por la fe. ¿Cómo así? ¿Es gratis? Sí. Lo que yo haga no aporta nada a eso. No. Lo que yo haga le quita algo a eso. Tampoco. ¿Por qué? Porque es una justicia que Dios te dio. Decía un comentarista que es como a veces nosotros nos relacionamos con Dios como si un indigente estuviera extendiendo la mano para recibir algo de los transeúntes que van pasando. Nosotros recibimos de Dios. Nosotros no le ponemos un billete de 10 para que nos den 20,000. Porque a veces la relación con Dios es así. Nosotros nos acercamos a Él y le traemos cosas para que por fin nos dé algo de su justicia. Como que le tenemos que demostrar algo a Dios cuando Él gratuitamente lo entrega para nosotros. Pero ese ofrecimiento de gracia, sin cumplir la ley, ¿es algo gratuito? ¿Es algo que en últimas no cuesta nada a nadie? No, cuesta mucho. Aquí entramos en un problema teológico. Todos nosotros en nuestro tiempo aceptamos, avalamos y abrazamos la idea de que Dios es amor, ¿cierto? Dios es amor, que Dios es misericordioso y que Dios es bueno, ¿cierto? Amén. Pero, ¿qué hacemos entonces con la justicia? Porque también la palabra nos dice que Dios es santo y que Dios es justo. ¿Cómo Dios puede coger a un pecador y ver todo su historial y decirle, no sabes qué, dale tranquilo, te perdono por gracia, vete y no peques más? ¿Cierto? Vete tranquilo. Y al mismo tiempo ser un Dios que no pasa al pecador como inocente. ¿Cómo puede ser Dios las mismas cosas al mismo tiempo? Déjenme ponerlo en un ejemplo un poco más práctico. Ustedes saben que hace poco arrestaron a Otoniel, ¿sí? Lo vimos ahí en las noticias. Imagínense que Otoniel va ahí a la fiscalía, va a juicio, y el juez, hombre muy querido, dice, hombre, Otoniel, uno te ve a vos y hasta buena persona te pareces, ¿cierto? Yo sé que aquí está toda la lista de cargos que están en tu contra,
Pero no, mano, váyase, vaya tranquilo, ¿me entiendes? Voy a darte gracia, Otoniel, te lo voy a dar. ¿Qué es lo primero que uno reacciona? Un momentico, ¿cómo así? Si eso no es justo. Lo mismo pasa con Dios. Dios no simplemente puede decirnos, no, ve al pecador y dice, no, qué pecado, pues igual es humano. No, váyase tranquilo. Y todos pueden entrar, todos pueden entrar. No, Dios dice, en últimas, yo necesito hacer justicia, pero también yo soy un Dios de gracia. Entonces, ¿cuál es el camino que Dios hace para lograr juntar dos cosas que parecieran tan opuestas? Dice el texto, Dios ofreció como un sacrificio de expiación a quien, a su Hijo. Ese sacrificio se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Literalmente, ustedes saben que nosotros tenemos este término de un chivo expiatorio. ¿Qué es? Simplemente alguien al que se le cargaron los platos rotos. Alguien al que se le echó la culpa, ¿cierto? Para yo poder salir en limpio. El texto nos dice que esa gracia que Dios le otorga a los pecadores en Cristo no es lo mismo como que no váyase tranquilo, porque entonces diríamos que Dios no es justo. Y a todos nos molesta eso. Pero lo que está diciendo es que esa gracia tuvo un costo muy alto. El derramamiento de la sangre de alguien más. ¿Que fue quién? Su Hijo. Por eso es que dicen que la cruz es el lugar donde la justicia que Dios tiene que hacer sobre un mundo pecador es satisfecha. Pero también donde la gracia y la paz de Dios es entregada. La cruz es el lugar donde, irónicamente, las dos cosas, las dos características de Dios se juntan, su justicia y su gracia. La cruz concilia esto que nos dice el texto de la expiación o la propiciación, que es apaciguar la ira de Dios para poder estar reconciliado con Él. Pero ahí mismo es donde gratuitamente se extiende perdón y justificación al pecador. Ahora, si ustedes ven, parece que como creyentes, nosotros podemos vivir de dos formas en la vida. Estando bajo la ley o estando bajo la gracia. Estando bajo la ley o estando bajo la gracia. ¿Y cómo sé, Jonathan, en cuál estoy? ¿Cómo sé en cuál de las dos estoy viviendo? Déjenme ponerles algunos ejemplos a ver si logramos ir identificándonos en dónde estamos. Hay dos tendencias muy fuertes que tú y yo tenemos cuando estamos viviendo una fe bajo la ley de Dios. La primera tendencia es a estar aparentando, es decir, tratando de mostrarnos mejores personas de lo que nosotros sabemos que realmente somos. Entonces, soy generoso para que la gente vea algo de bondad en mí, cuando realmente yo sé que mi corazón no quiere hacerlo. Muchas veces trato de aparentar justificando mi justicia en la maldad de otros. En últimas, yo no soy tan malo como el vecino. Y como que de alguna manera vamos elaborando una imagen falsa de nosotros mismos cuando por dentro sabemos, por el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, que somos pecadores. Pero la otra forma en que podemos vivir como cristianos bajo la ley es tratando de cumplir. Y en eso yo creo que nosotros somos
expertos. Sabemos qué es lo que Dios demanda y en últimas empezamos a hacernos el propósito de fin de año. Este año yo sí voy a orar más, a dar más, a servir más, a cambiar mi carácter, a mentir menos, voy a hacer las cosas al derecho en mi trabajo. Y constantemente nos topamos con esto, como que la lista de los deseos que quiero y a medida que va pasando el año. Y cuando estamos en una lucha con nuestro pecado, Señor, Señor, te prometo que ahora sí, Señor, ahora sí. Y entramos en un círculo vicioso de tratar de cumplirle a Dios y demostrarle que nosotros sí somos buenos. Que nosotros sí somos buenos. De hecho, fabricamos algunos estándares que nos permiten vernos mejor que otros. Por ejemplo, yo soy una persona como bondadosa, como generosa, caritativa, y eso se vuelve un criterio para yo decir, estos no, y Dios sí está viendo esto conmigo. Yo soy como un buen papá responsable con mis hijos. Sabes que yo sí he leído muchísimo, ¿sí me entiendes? Yo me expreso mejor, soy más culto, soy más intelectual, o muy moderno hoy entre la iglesia cristiana, yo sí soy reformado, ¿sí me entiendes? Yo sí tengo las doctrinas claras. Y esas cosas empiezan a ayudarnos a sentirnos como un poquitico mejor. Pero cuando se derriban, nos caemos, o cuando no las cumplimos, nos caemos. Y Jonathan, ¿cómo sabes tú eso? Pues digamos porque esa es la lucha que yo tengo todos los días de mi vida. Eso es lo que yo lucho todos los días de mi vida. Tengo que aparentar, hacer ciertas cosas. Y todo el tiempo sigue ahí como alguien latigándome desde atrás diciendo, tú deberías hacer más, tú deberías hacer más, tú no deberías tener esto, tú deberías hacer aquello, deberías estar pensando diferente. No, ese es el cristianismo en el que crecimos. Haz más, haz más, haz más. Tanto que en últimas muchos se han volteado y le dijeron a Dios, no más. Y se fueron. Por la distorsión del evangelio que se predica en las iglesias. En últimas, una vida vivida bajo la ley, mis hermanos, en verdad es un cristianismo muy miserable. Muy miserable. Y por eso es que uno siente que a veces hay tantos cristianos amargados, como tan faltos de gozo. Y se promueve tanto el fariseísmo dentro de la iglesia. Ahora, la otra forma que nos propone Pablo para vivir es bajo la gracia de Dios. En esta gracia hay dos verdades que Él entrega que anhelo de todo corazón que puedas abrazar y disfrutar hoy. La primera es la más conocida por todos nosotros, que es ¿qué? Que en Cristo Él nos perdonó, ¿sí? ¿Por qué? Porque en últimas nosotros transferimos el pecado sobre Él. Al poner nuestra fe en Jesús dijimos, mira, todo mi pecado y todo lo que yo había hecho y todo lo que yo haré, se lo paso a ese Cordero de Dios que quitará el pecado y dará su vida por mí. Él pagará el precio que yo tenía que pagar. Ahí expreso mi fe. Pero la cosa es que en esa transferencia hay una doble imputación. Hay una doble transferencia. Yo como pecador transfiero a Cristo todo mi pecado. Y adivinen qué me transfiere Él. Toda su justicia. Toda su justicia. Es decir, lo que pasa en ese momento con la doctrina de la justificación no es solamente que tienes el perdón de Dios, sino que ahora cuando Dios te ve a ti, que pusiste tu fe en Jesús, está viendo eso a su Hijo. A ver, si yo puse mi fe en Jesús,
para el perdón de mis pecados, no es como que Dios me dio una segunda oportunidad. No, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que ahora tú y yo estamos en Cristo. Y que cuando nosotros estamos en Cristo, lo único que Dios ve es una belleza de hombre y de mujer. Que ahora que tú has recibido la justificación que te declara sin cargos, sin culpa, no es un nuevo historial, no, es algo que en el pasado, en el presente, en el futuro, te declara que tú estarás sin pecado. ¿Por qué? ¿Por las obras de la ley? No, porque Él decidió revestirte de Cristo. Eso es lo más complejo de entender, realmente. Que yo, un hombre egocéntrico, egoísta, orgulloso, un hombre que muchas veces batallo con desear a Dios y servirle como quisiera servirlo, yo que pongo mi confianza en otras cosas con tanta cotidianidad, yo que batallo en mi cotidianidad por ser alguien que agrada a Dios. No estoy hablando de otro, estoy hablando de mí. Yo, cuando Dios me ve precioso. Me ve perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Ahí está la doble imputación. Cuando hablamos de la doctrina de la justificación, estamos hablando no solamente de que tienes perdón de Dios, sino que ¿sabes qué? Escúchame esto. Si tú pusiste tu fe en Jesús, tú tienes la aprobación de Dios. Dios se deleita cuando te ve. Se deleita en ti, como si viera a su propio Hijo. Así te ve Dios cuando estás en Cristo. Dice el Catecismo Menor de Westminster, respondiendo a esta pregunta, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente es en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada, se nos puso encima, y que recibimos cuando ponemos nuestra fe en Él. Pero Jonathan, entonces, si eso es así, podemos vivir de cualquier manera. Si ya tengo la justicia de Cristo. Y no importa cuando yo resbalo o peco, en últimas, Dios ya me aprobó. Diría Pablo más adelante, de ninguna manera. ¿Por qué? Una de las grandes complicaciones que nosotros tenemos dentro de la iglesia cristiana para poder predicar este evangelio, que es una buena noticia, una noticia de gracia, es justamente el temor de que la gracia y el perdón gratuito de Dios va a terminar haciendo gente libertina. ¿Cierto? Si nos dicen que ya nos perdonaron, pues entonces venga que vamos a vivir bueno. Y yo quiero que se ubiquen en esta imagen de la mujer que es sorprendida en adulterio y la arrojan ahí a la mitad de muchos hombres airados, llenos de piedras, para poder enjuiciarla y satisfacer la justicia de Dios, ¿no? Llega Jesús para ser puesto a prueba, le preguntan a él, mira, la ley demanda que le apedreemos. Él se agacha, dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera. ¿Y qué empezó a pasar? Uno por uno. Empezando por los más mayores, hasta los más jóvenes empezaron a retirarse. Jesús le preguntó a la mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? No, todos se fueron. Bueno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Ustedes creen que esa mujer
que estaba a punto de perder su vida, porque fue sorprendida infraganti. Ahí la cogieron. Esa mujer que sabe que la ley de Dios demanda que la maten. ¿Tú crees que esa mujer se levantó y dijo, uy, no está, la próxima no me dejo pillar? Por favor. ¿Tú crees que la gracia y el perdón de Dios hace eso? Cuando te impacta la gracia y el perdón y la aprobación gratuita de Dios, cuando menos lo mereces, ¿sabes qué produce? Que ames a ese Salvador. Que lo ames. ¿Recuerdan 1 de Juan? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y a quien más se le perdona, más ama. ¿Cuál es la matemática para yo tener un corazón como que vibra con fuego y con pasión por Dios? ¿Cómo puedo amar yo más a Dios? ¿Cómo puedo amar más las Escrituras? ¿Cómo puedo querer servirle más a Él en mi vida? Mira, medita en cuánto te ama Él a ti. Porque tu amor por Dios será proporcional a cuánto has disfrutado de su amor gratuito por ti. No trates de hacer nada, no trates de poder ponerle como moños y arandelas a un arbolito que está muerto y no está conectado a la vid. Conectado con Cristo, es que todo empieza a surgir. Entonces, ¿cómo sé que yo estoy bajo la gracia? ¿Y cómo puedo vivir mi vida realmente no bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios? Reconoce tu pecado. Y deja que tu pecado haga, yo creo que solamente hay una cosa buena en el pecado, eso puede sonar como herejía, pero bueno. Creo que solamente hay una cosa buena en el pecado. Es que te ayuda a entender por qué necesitas a Jesús. Cuando yo estoy caminando bajo la gracia de Dios, no quiere decir que yo dejo de pecar. Yo sigo pecando, porque el Señor sigue haciendo su obra en mí. Pero lejos de huirle a Dios, su gracia me hace correr hacia Él. Y de hecho, entre más pecador yo me siento, no porque haga pecados más grandes, sino porque mi conciencia me lleva más profundo, a niveles más íntimos del pecado. Lo único que hace eso es ver más grande, más impresionante y más suficiente la gracia de Jesús. Déjenme ponerles un ejemplo. Yo, como les conté hace unas semanas, en testimonio de poder, yo soy una persona que lucha mucho como con la culpa. Como muchos de ustedes, yo quisiera hacer tanto más para Dios. Si yo quisiera ser alguien tan diferente para Él. En verdad, yo quisiera hacer mucho más para Él. Más. Y por años eso me esclavizó. Y hizo que mi fe se viviera como una carga pesada de llevar. Pero cuando yo conocí la justificación por la fe, y que no solamente me había perdonado y como dado una segunda oportunidad, no, sino que me perdonó y me hizo acepto, perfecto en Él. Irónicamente, lo que empezó a pasar es que entre más me sentía lejos de lo que quería hacer para Él, más asombrado me sentía de su amor por mí. Decía, Señor, pero ¿cómo me dices esto? A mí que me cuesta orar. A mí que me cuesta ser generoso en cosas cuando me pides. A mí que me cuesta ser valiente y arrojado para hablar de la fe. ¿Cómo es que tú dices que yo soy aprobado en Cristo? E irónicamente, lo que ha hecho eso en medio de las lágrimas de vergüenza delante de mi Señor es que lo ame más. Lo amo más y más y más. A medida que más el Espíritu Santo me lleva a convencerme del pecado que hay en mí.
más amo a mi Señor y a mi Salvador, más suficiente y más aferrado como un gato a una cortina, estoy a Él. Porque Él es mi justicia. Ahora, ¿eso me lleva a vivir como yo quiera? No. Y entre más amado me siento por Él, más quiero agradarle. Y más lejos quiero llegar para Él. Por eso creo que es algo que nunca va a terminar. Y no quiero que termine. Porque quiero mi vida consumida para el Señor. Completamente. Quiero hacer una aplicación final que es como una evaluación, ¿vale? Voy a hacerles un quiz. El propósito de esta evaluación es que tú puedas identificar si esta doctrina de la justificación ha calado en tu corazón, ¿vale? Si tú pudieras imaginar el rostro de Dios, ¿sí? Si pudieras imaginar el rostro de Dios hoy, cuando piensa en ti, si tú pudieras imaginar el rostro de Dios hoy, al pensar en ti, ¿cómo sería su rostro? Toma un momento ahí en silencio y piénsalo. Dios, al pensar en ti, ¿cómo sería su rostro? Y ahí les doy algunos ejemplos. ¿Lo tienen? Quiero leerles un extracto de un libro que se llama La vida centrada en el Evangelio. Si te imaginas a Dios de cualquier manera que no seas satisfecho con lo que Jesús ha hecho por ti, seguramente has caído en esta mentalidad de cumplir. Pero esta es la verdad del Evangelio. En Cristo, Dios está profundamente satisfecho contigo. De hecho, basado en la obra de Jesús, Dios te ha adoptado como su propio hijo e hija. Pero cuando dejamos de basar nuestra identidad en lo que Jesús ha hecho por nosotros, caemos en un cristianismo que consiste solamente en cumplir. Nos imaginamos que si fuéramos mejores cristianos, obtendríamos la aprobación de Dios de una forma más plena. Mis hermanos, mira el peligro de esto. Vivir de esa manera roba el gozo y el placer de seguir a Jesús. Y nos quedamos revolcándonos en una obediencia por obligación, sin gozo. Y nuestro evangelio se vuelve algo insignificante. Dios quiere que hoy abraces esta verdad de cómo Él te ve gracias a Jesús. Si tú ves el rostro de Dios de otra manera, yo te animo a que hables con uno de los líderes de tu comunidad misional y le confieses eso. Porque si uno de esos rostros es el rostro que tú ves en Dios, seguramente tú necesitas conocer a Cristo. Sea que lleves un año, o sea que lleves 30 años. Pero si no ves el rostro de Dios satisfecho contigo en Cristo, hay algo precioso que te estás perdiendo de tu fe y de tu Señor. Y el cristianismo se te va a volver una carga pesada de llevar.
el texto termina diciéndonos tres cositas muy concretas. Empieza a hablar de varias preguntas. Y esas preguntas como que nos ayudan a ver las implicaciones de uno entender que solamente por la gracia del Señor, solamente por la gracia del Señor, es que uno es aceptado y aprobado por Él. La primera, ¿de qué entonces te puedes gloriar? Si solamente por gracia es que eres aprobado y amado por el Padre, entonces ¿qué te hace a ti mejor que otro? ¿De qué cosa puedes alardear? Por eso es que alguien que disfrute esta doctrina de la justificación por la fe es una persona humilde, humilde hacia Dios y humilde hacia otros. Porque sabe que no hay nada. Él se reconoce y no tiene problema con identificarse con un pecador que solamente es salvado por la gracia de Dios. Pero la otra pregunta que hace en los versículos del 27 al 31 es, ¿será que entonces esto es solamente para los judíos o solamente es para los gentiles? Y lo que dice, mira, solamente hay un Dios y todo el mundo está destituido, así que todos están en la misma condición delante de Él. No hay oportunidad para la exclusión dentro de la fe. Esto no deja, el Evangelio no deja que tú seas una persona que construye muros, sino antes que los derriba. Y por último, ¿será que entonces podemos vivir de cualquier manera? No. ¿Será que entonces la ley ya la quitamos porque ahora es por la fe? No. Antes justamente al poner nuestra fe en Jesús, reconocemos la importancia de la ley en nuestra vida. La ley en la vida mía, en la vida de cada creyente, no es la forma en que nosotros nos ganamos la aprobación de Dios, porque esa ya la ganó Cristo por nosotros. La ley se convierte en el camino en el cual nosotros, renovados en nuestros deseos, en nuestro corazón, buscamos honrar y adorar a nuestro Señor. Hoy vamos a terminar la predicación con la Santa Cena y me encanta poder recordar hoy el precio de disfrutar esta doctrina. Pero antes de que te prepares para ella, voy a pedirle al equipo de alabanza si puede venir. Quisiera que cerraras por un momento los ojos y pensaras cómo has estado disfrutando la aprobación de Dios sobre tu vida y si la estás disfrutando. Porque sabes que la aplicación de este sermón es exactamente la misma, tanto si tú apenas estás viniendo hoy por primera vez y estás acercándote a buscar al Señor, como si llevas años. Dios te trajo aquí para recordarte hoy una sola cosa, que tú eres un pecador, que nada de lo que hagas, así le pongas moños, nada será suficiente para ser aprobado delante de Él. Pero eso que suena como tan mala noticia es justamente el lugar en donde Él quiere llevarte para que tú entiendas por qué es tan asombroso que Él haya ofrecido a Cristo y hoy te lo ofrece a ti. Mis hermanos, esa pregunta sobre cómo es el rostro de Dios es una pregunta que he hecho en muchísimas consejerías, en muchísimos discipulados. ¿Y saben qué es lo que más me entristece? Que nunca, escúcheme bien, nunca, ningún cristiano me ha respondido, Dios está satisfecho conmigo. Yo sé que sus ojos me miran con amor. Nunca, ningún creyente me ha respondido así. ¿No les parece que tenemos una avería muy profunda en nuestro corazón? Que es algo que parece que lo tenemos aquí. Pero en la práctica necesitamos algo sobrenatural que nos ayude a asimilarlo, a entenderlo. Dios te ama, pecador y pecadora como yo.
Dios te ama. Y ha hecho todo lo que ha sido necesario para poder acercarse a ti y acercarte a ti, a Él. Él no te está dando una segunda oportunidad. Él te está dando su gracia. Si tú estás luchando con algo y tienes culpa en tu corazón por lo que estás haciendo o por lo que hiciste, hoy el Señor te está diciendo, hay perdón para ti. No trates de ganarlo y no trates de comprarlo. Vas a estar persiguiendo el viento. Lo único que Dios te pide es extiende tus brazos y recibe esta gracia. Arrepiéntete y reconoce tu rebeldía, tu terquedad. Y abrázate a este ofrecimiento gratuito en el cual Él te dice, te perdono y te declaro justo de ahora en adelante. Disfruta eso. Disfruta eso. Jesús dijo que cuando tú lo conocieras, experimentarías vida. Vida. Que se convertiría como una fuente que salta dentro de ti. Y si tu vida cristiana no es eso, no la puedes describir como eso, pídele al Señor que te ayude a comprenderla. No te conformes con nada menos de lo que Él ya ganó para ti. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.